minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Héctor Sordano, obispo de Gualeguaychú, con nosotros. Héctor, muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo estás? Buen día, Sebastián. Buen día a la audiencia de tu programa. Bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, acá transcurriendo estos días, ¿no? Distintos, raros, especiales, o llenos de sentimientos, ¿no? Raros, diría yo. Sí. El sábado pasado, cuando celebramos la misa la misa exequial, digamos, ¿no? La despedida del Padre Francisco acá en la catedral, yo decía esto: se nos ha ido un padre, ¿no? Y entonces creo que el sentimiento es de orfandad. Me parece que por ahí pasa la cosa. Y bueno, y por eso seguimos atravesados por la sorpresa. Bueno, justo hace una semana nos enterábamos de la muerte del Papa Francisco. También por el dolor, ¿no? Sí. Los que tuvimos la posibilidad, la oportunidad de conocerlo más de cerca, si bien yo no tenía mucho contacto con él, la última vez que lo vi fue hace 6 años, ¿no? Sí. Le escribí alguna vez, cuando estaba internado, le escribí una cartita en nombre un poco de la diócesis, diciéndole que lo acompañábamos y rezábamos por él. No tenía demasiado contacto, pero bueno, sabíamos que estaba allá, ¿no? Y ahora sabemos que no está. Siento que lo que a mí, por lo menos en lo personal, siento que es un sentimiento que puede haber en gran parte de la sociedad argentina. ¿Por qué no lo disfrutamos más, ¿no? En estos días, digamos, ahora que se cumple una semana de la muerte de Francisco, ¿por qué no lo aprovechamos más? Un hecho tan único y probablemente irrepetible, sí, como el que vivimos estos últimos años, da la sensación de que no le sacamos el jugo necesario, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención un comentario que hizo Darín desde España. Sí, ¿no? Vi la nota que le hicieron. Sí, interesante, porque dijo, bueno, yo recién ahora me doy cuenta de la magnitud de este hombre, sí, ¿no? Después de la muerte o esos días, ¿no? Martes, miércoles, no sé cuándo fue. Bueno, yo creo que a muchos quizás nos va a pasar o les pase así, ¿no? Pero bueno, digamos, su muerte nos deja también un legado, ¿no? Lo que él nos enseñó, sus gestos, ¿no? Sus acciones en bien de la Iglesia y también como líder mundial en bien de la humanidad, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar eso. Sí. O sea, estamos a tiempo de aprovechar. Totalmente. Es más, pensaba ahora en las últimas horas y digo, bueno, probablemente a Francisco o a Bergoglio poco digamos, no sé si le hubiese importado decir, che, no te aprovechamos ahora. Bueno, hay tiempo, como decís vos, sí, hay tiempo para hacerlo ahora. Digo, en un momento del mundo de tanto individualismo, de una oleada de gobierno de derecha que lo que dicen es que la sociedad se construye en uno mismo y no de manera colectiva, un discurso muy en contramano de eso, ¿no? Sí. Y fue como un líder mundial, más allá de lo espiritual, más allá de lo religioso, que se termina mezclando con todo lo otro. Fíjate una cosa, estaba leyendo ayer un comentario, no sé dónde era, intenté, digamos, leer estos días cosas variadas, ¿no? Sí. De dentro de la iglesia, digamos, y también comentaristas de los distintos periódicos internacionales también. Alguien decía, a Francisco le encomendaron, más bien le encomendaron los cardenales que lo eligieron previamente a su elección, un poco reconstruir algunas cosas de dentro de la iglesia. Y el desafío, o los grandes desafíos del mundo que les tocó enfrentar en estos 12 años, hicieron que se transformara en un líder mundial. Yo creo que el primer desafío que vio y que afrontó fue de la migración o las migraciones forzadas, ¿no? De tanta gente, e inmediatamente se fue allá al sur de Italia, a aquella isla Lampedusa, a encontrarse con los migrantes que llegaban de África, ¿no? Y bueno, haciendo un salto grande hasta, digamos, este último tiempo, te das cuenta que en todos los discursos hablaba de la paz, ¿no? De hecho, bueno, en el mensaje de Pascua,
el día antes de su muerte, ¿no? Una expresión que se callen las armas, ¿no? Reclamando a los líderes mundiales. Y de ahí, bueno, en el medio el tema del ambiente y el deterioro del medio ambiente, ¿no? Y de ahí surgió la encíclica Laudato Si, bueno, digamos, la concordia entre los pueblos, ¿no? De ahí surgió la encíclica Fratelli Tutti. Bueno, como que supo, digamos, tomar el pulso a la preocupación mundial y supo hacerse líder en esas cosas, ¿no? Dando una palabra, yo creo que una palabra desde el Evangelio, desde la fe, no, digamos, no desde los criterios mundanos solamente, ¿no? Te decía, no lo disfrutamos, da la sensación de que ni un papa argentino nos alcanzó como para unirnos un poco, ¿no? Sí. Digo, uno podría viajar mentalmente al 2013 cuando fue electo Francisco y ya hubo ahí como un tironeo político, digo, los mismos que después lo acompañaron y lo mimaron, por decirlo de alguna manera, son los que lo hostigaron, lo cuestionaron, le pusieron fotos falsas. Después le pasó. Discúlpame, sí. No sé si lo mimaron o lo aprovecharon. O lo aprovecharon, sí, le sacaron jugo. Digo, después el actual presidente diciendo las barbaridades que dijo, viajando ahora, digo, la política argentina tratando de sacar tajada del Papa, sí. es doloroso, ¿no? Somos raros, ¿no? Somos raros. Y creo que, bueno, también quizás Francisco pudo haber tenido algún error en la apreciación de las cuestiones políticas argentinas, ¿no es cierto? No sé, tampoco sé puntualmente cuál, todos tenemos errores, ¿no? Pero me parece que el signo, o sea, el signo del Papa como signo, digamos, no sé, líder espiritual y de signo de unidad, no lo hemos aprovechado. No. ¿Y sentís que está bien que no haya venido? ¿A vos te queda como un dolor? Hubiese sido muy fuerte realmente verlo a él acá en la Argentina. Muchos dicen que había un viaje programado que se pospuso. Bueno, el Papa mismo habló de la pandemia, o sea, alterando obviamente la agenda y demorando ese viaje a la Argentina que lamentablemente nunca llegó. Sí, fueron 47 viajes, creo. Sí, me parece que más, creo que hizo más de 60 viajes, ¿no? Algo así, quizás 47 al exterior, no sé, bueno, este número lo leí estos días, pero bueno, seguramente que los 2 años de la pandemia, no recuerdo bien, pero 2020 y 2021 no habrá viajado a ningún lugar, ¿no? Fuera de Italia. Sí, nos queda el sabor amargo de no haberlo tenido acá, ¿no? Pero bueno, también yo decía estos días, de algún modo lo hemos tenido, porque los medios de comunicación, digamos, todas las posibilidades que tenemos hoy hacen que uno tenga la presencia, indudablemente que lo presencial es muy superior a lo virtual, ¿no? Pero tuvimos su cercanía, su mensaje, su palabra en distintas circunstancias, ¿no? Así que bueno, no lo tuvimos físicamente o presencialmente, pero de algún modo hemos tenido su cercanía, ¿no? Uh-huh. Y discúlpame esto, y seguro que él nos tenía en su corazón. Sí, evidentemente, sí. ¿no? Digo, porque las sensaciones que, más allá de que él, o muchos sostienen que en algún momento dijo, le dediqué 76 años de mi vida a la Argentina, ahora es momento de mirar al mundo. Claro. Argentina estaba presente desde su San Lorenzo hasta la política, pasando por todo, ¿no? Sus amigos o la gente conocida, ¿no? Y gestos así muy, muy concretos, ¿no? de cercanía. También, digamos, gestos hacia gente de la política, ¿no? El permitir sacarse fotos, ¿no? Que después a veces las fotos no eran usadas para lo que Francisco se sacaba la foto, pero bueno, más allá de eso. Pero digo, más allá de esta cuestión y si querés, de no ponernos a interpretarlo al Papa, digo, porque él, bueno, se fotografió con todos y, bueno, un poco es, digamos, es el espíritu de esa iglesia abierta de la que él habló, digo, la iglesia de todos, y en el todos incluye a pecadores, incluye a todos. Es un poco el ejemplo de... Sí, vos mencionaste esos exabruptos que tuvo
el presidente en su campaña y antes de ser presidente, ¿no? Y después su pedido de perdón, ¿no? Y yo creo que el perdón sincero de Francisco, ¿no? Parece que eso es un signo interesante. Él es así, ¿no? O era así, ¿no? Actuaba de esa manera, tendiendo puentes más que levantando... ¿Es sincero de Francisco porque no le crees al presidente o crees que ahí hubo como un acercamiento genuino? No, yo creo que hubo un acercamiento genuino. Sí. Más allá de la personalidad propia también del presidente, yo creo que hubo un acercamiento genuino. Dios quiera que este encuentro post-mortem, digamos, con Francisco, participando del funeral y de todo lo que lo ha rodeado en el Vaticano estos días, también le ayude en su persona y para cumplir mejor la función que la patria le ha confiado. En esto de hablar o de tener presente a la Argentina, no hace tanto tiempo habló de la represión a los jubilados, por ejemplo, habló de esto de priorizar más la compra de gas que gastan más en el gas que en justicia social, dijo el Papa. ¿Sentís que se metió más de lo que debería haberlo hecho en política y que eso por ahí le trajo algún costo? Que le trajo costo seguro. No sé si se metió más de lo que tendría que haberlo hecho. La verdad que no sé, eso no lo tengo como evaluado. Era una persona muy como intuitiva, ¿no? Entonces no improvisado, ni tampoco desbocado, pero sí intuitivo, ¿no? Lo que un poco el corazón le mandaba decir, lo decía, y lo decía con coraje, ¿no? Sí, eso. Uh-huh. ¿Qué iglesia sentís que tomó y cuál deja? Digamos, ¿qué cambios tuvo la iglesia? Porque, a ver, si querés, te planteo yo antes, uno ve de afuera que hay una iglesia que avanzó mucho en estos años, mucho hacia la apertura, mucho hacia una iglesia más cercana a quienes esperamos de la iglesia, una iglesia que contenga más, que abrace más, que juzgue menos, y da la sensación de que Bergoglio consiguió mucho de eso en este tiempo. ¿Sentís que es así? Sí. Mirá, dos cosas. Primero, yo creo que en la iglesia hay continuidad, no hay ruptura de un papa a otro. Porque en definitiva el papa está al servicio de la iglesia y no la iglesia al servicio del papa. Por un lado. O sea que, pensando en el próximo que va a ser elegido el 7, 8, 9, 10 de mayo... Dicen que va a ser un conclave difícil. No sé, bueno, en todo caso después lo conversamos. Sí. Pero yo creo que tenemos que tener esa certeza, ¿no? La de la continuidad. Primero eso. Segundo, al Papa Francisco, lo decíamos recién, en los encuentros previos a su elección, los cardenales que estaban en ese momento en funciones, digamos, le pidieron claramente, ¿no? Hacer una iglesia más abierta. Hay una expresión muy linda del Papa Francisco que quedó como un eslogan. A veces corremos el riesgo de que sus expresiones terminen siendo eslogan no más. Esto de la iglesia en salida. Yo creo que no me equivoco si decimos o digo que la iglesia en salida, digamos, es por un lado una iglesia más en diálogo con el mundo, con la cultura, con los distintos ámbitos, y que creo que eso Francisco en eso ha avanzado mucho, ¿no? Ha avanzado mucho. Una iglesia de todos y para todos, una iglesia que tenga en cuenta particularmente a los que el mundo deja al margen, ¿no? Pero también una iglesia que sepa sentarse a dialogar con los que no piensan igual, ¿no? Yo creo que en esto hemos avanzado mucho. Iglesia en salida también como actitud, ¿no? No sé, el de recibir, el de acoger, el de hacer un ambiente eclesial, si querés, que dé ganas de venir y de quedarse,
¿no? Eso también es Iglesia en Salida. Iglesia en Salida también me parece que es una iglesia más misionera, o sea, con coraje para salir al encuentro de los que no creen o que creyeron y ya no creen, ¿no? Los que estuvieron y ya no están, o los que no estuvieron nunca, ¿no? Salir al encuentro y anunciarles el mensaje de Jesús, ¿no? Yo creo que esas tres dimensiones de la Iglesia en Salida lo ha hecho, y entonces Iglesia en Salida no es un eslogan solamente, por lo menos para Francisco, sino que es una realidad. Una iglesia más austera, digamos, la imagen de un papa más austero, mucho menos protocolar, un papa mucho más amplio con, por ejemplo, los homosexuales, bueno, ni hablar con, no sé, divorciados, con hay muchas historias incluso de él previas a ser papa. ¿Sentís que vos, o intuyo que me vas a decir que no por lo que hablabas recién, pero se puede poner en riesgo con un ala conservadora, o con un papa conservador, digamos, que esos avances de una iglesia más amplia, que ha logrado que, si querés detener la hemorragia de fieles, digo, esto de mucha gente yéndose de la iglesia, yo no sé si ha vuelto mucha gente, pero sí es cierto que Francisco da la sensación que lo que logró fue atenuar la disparada de fieles. ¿Sentís que se puede poner en juego con un papa conservador? Mirá, yo creo que, a ver, la vida de la iglesia y el servicio, la misión de la iglesia no tiene que medirse o guiarse por lo que vos decís de la hemorragia de fieles, ¿no? Sino al revés, por una propuesta más clara del mensaje de Jesús y una invitación a conocer a Jesús, conocer su enseñanza, su palabra, y hacerse discípulo suyo. Por ahí pasa la cosa. O sea, no actuar por reacción, sino por acción. No actuar porque hay gente que se va, sino actuar porque hay muchos a los que Dios quiere que lleguemos con el mensaje del Evangelio. Me parece que por ahí estuvo la propuesta y el planteo de Francisco. Y yo creo que no, digamos, el avance que ha hecho el Papa Francisco no se va a detener. Sea quien sea, más allá del ropaje humano, digamos, ¿no? O los criterios o la manera de ser, no sé, la sonrisa o no de quien sea elegido Papa, creo que como no se detuvo el avance que hizo el Papa Pablo VI allá hace más de 50 años, no se detuvo el avance que hizo el Papa Juan Pablo II, ¿no? Ni el Papa Benedicto, tampoco lo de Francisco, ¿no? Sí, pero yo insisto en que da la sensación de que ese avance de Bergoglio, de Francisco, fue un avance más rápido. Digo, fue un cura un papa que investigó abusos y que mandó a no sé, limpiar la iglesia chilena, por ejemplo. Es un papa que habló abiertamente de la homosexualidad, que dijo que las puertas de las iglesias estaban abiertas. Digamos, la imagen no es la de esa iglesia castigadora de determinados sectores de la sociedad, sino abierta. Digo, y eso es lo que me parece que genera mucha empatía, incluso en gente que no es católica, claro, y que valora la imagen de él. Fíjate, no es castigadora, pero en algún sentido, frente al tema de los abusos, sí se puso firme, y si querés usar la palabra castigadora, en el buen sentido de la palabra, o sea, castigando en serio o reprimiendo en serio a quienes han cometido delitos, ¿no? Y también, bueno, en estos días aparece mucho en la prensa el tema del cardenal que había sido excluido por Francisco de los derechos y cardenalicios, llamémosle, ¿no? Bueno, este cardenal fue sancionado por corrupción económica, ¿no? Y por un cierto nepotismo, o sea, por haber hecho, digamos, del dinero de la iglesia algo, no sé si para beneficio propio, pero sí, bueno, un mal uso de los bienes de la iglesia. Y después haber acomodado gente de su entorno, de su familia incluso, en lugares estratégicos e importantes. Y Francisco fue implacable en eso, ¿no? Y me parece que está bien. Claro, castigadora con los delitos. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente.
mirás todas, viste que ahora hay como florecieron las películas, muchas que ya estaban, bueno, ahora hay una que está como muy de moda que es Cónclave, no sé si la viste. No la pude ver, no tengo Netflix, por lo tanto hay cosas que se te escapan. Se me escapan. Sí, creo que esta está en otra plataforma, menos común incluso. Y no soy muy de mirar del cine. Cuando miro televisión miro más bien noticias o comentarios. Me gusta mucho el comentario político. Bueno, esta película lo que plantea es el proceso de la elección del Papa. Muestra ahí un trasfondo muy Congreso de la Nación, ¿viste? Uno imagina, o por lo menos uno tenía una imagen, o tiene una imagen de lo que pasa ahí adentro, distinta. Obviamente que hay intereses, que hay pujas, es la elección de la autoridad máxima de la Iglesia Católica, así que obviamente que hay tironeos, pero muestra, no sé, extorsiones y ¿cuánto de eso hay realmente? ¿O cuán espuria es la elección de un papa? ¿Cuántas cosas se ponen sobre la mesa ahí en un caso de esos? Seguro, digamos, a ver, no vi la película, pero sí escuché comentarios, bueno, periodísticos y de gente que la ha visto y demás, ¿no? Yo me imagino que en la historia de la Iglesia tiene que haber habido cosas de ese tipo. No sé si todas concentradas en un solo cónclave. Claro, como ¿no? Claro. Que es totalmente caótico. Claro. Sí. No sé si este es caótico. No, el de la película. El de la película es como pasa todo lo que puede pasar. Sí, es demasiado. Claro. Pero calcular, yo no sé, digamos, cuándo se estableció este modo de proceder de la elección del Papa, pero seguro que hubo 200 cónclaves, ¿no es cierto? O sea que en esos 200 tiene que haber habido pecados, corrupción, ¿no? Ahora, me parece que es importante esto, tener en cuenta que la Iglesia sigue la misma, ¿cómo decirlo? El mismo estilo de Jesús. En Jesús encontramos a Dios hecho hombre, o sea, Dios, llamémosle vestido en un ropaje humano, y entonces, como todos nosotros, nació, tuvo su tiempo de bebé, de su infancia, su adolescencia, ¿no? Seguramente que se habrá enfermado, se habrá golpeado y le habrá dolido, ¿no? La Iglesia también es así, o sea, hay algo de Dios o mucho de Dios envuelto en un ropaje humano. En el caso del cónclave, yo tengo la seguridad de que Dios actúa a través de no sé, de una cierta confrontación, del confrontar ideas, del confrontar incluso nombres, cuando la confrontación es serena y auténtica, ¿no? Ahora, una cosa que me parece interesante del cónclave es esto de la mayoría exigida para la elección del Papa. 2/3. 2/3, sí. 66, son 72, creo que son 72 votos, me parece. 66 y pico %, ¿no es cierto? Sí. Exige un nivel de acuerdo impresionante, ¿no? Que yo creo que es interesante. ¿No? O sea, como modelo para la política. Sí, totalmente. Sí. Exige, y hasta que no, por eso se llama cónclave, ¿no? Hasta que no llegan a ese 66%, están encerrados y no pueden salir, ¿no? Yo creo que es interesante ese algo que yo no sabía es que Bergoglio había tenido muchos votos ya cuando fue electo Ratzinger, Benedicto. Sí, se dice que sí. Porque no es una certeza. No, claro. O sea, las deliberaciones del cónclave son súper reservadas, ¿no? Iba a decir secreta, no me gusta decir secreto porque parecería que se esconde algo. Que se esconde algo, sí. Reservadas porque se está hablando de nombres, de personas, ¿no? Y también porque no tienen que influir, digamos, otros intereses más que el bien de la Iglesia, ¿no? Por tanto, son reservadas y son, digamos... Pero te pregunto esto porque se habla de eso, de que él fue el segundo cardenal más votado. Sin embargo, su elección causó una sorpresa. Digo, en ese caso, por ahí no hubiese sido tan sorprendente. Él había sido segundo de un papa que después renuncia. Digo, era bastante lógico, si querés. Es como que hoy yo creo que la sorpresa de ese momento es como que hoy nos dijesen si el Papa es de vuelta argentino. Es algo como inesperado totalmente.
ahora sería más inesperado que otro. Que en aquel momento. ¿Vos sentís que esto es una vez y ya? Es una vez y ya está. Sí, sí. No, calculá que hay cardenales de 70 y pico, 72 países, me parece, ¿no? Hay muchos italianos, ¿no? Sí, pero muchos menos que en otras oportunidades, muchísimo menos. Se habla de un rumor muy fuerte, está bien que muchas veces el candidato después no llega, pero de Matteo Zuppi, que es italiano y que era alguien muy, muy ligado a Francisco. Hay una expresión muy típica en Roma que dice que el que entra papa sale cardenal, ¿no? O sea, el que entra como papa, ya puesto, ¿no? Vuelve digamos, sale del cónclave como cardenal. Sí, se mencionan varios nombres que son así, no sé si de continuidad, ¿no? Ayer escuché una expresión muy linda del cardenal arzobispo de Montevideo. Dijo, el que vamos a elegir no es el sucesor de Francisco, es el sucesor de Pedro, ¿no? Interesante. O sea, no es que tiene que ser alguien del riñón de Francisco, sino del riñón de Jesús, en definitiva, ¿no? Pero ahora, me parece que esto magnifica la imagen de Bergoglio, porque se está hablando de... por más que vos lo planteás y digo, el cardenal de Montevideo lo dice... Hay como una expectativa de, elijan a alguien parecido, traten de encontrar a alguien como él, con el perdón, que se me permita, como este tipo, que sea alguien como él, que haga las cosas que hizo él. Esto me parece que engrandece más todavía la figura de Bergoglio. Indudablemente que nos gustaría una cierta continuidad en su estilo, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que pedir es que sea una persona que tenga continuidad en su coraje, en su amor por la Iglesia, en su digamos, capacidad de apertura al mundo. Eso, ojalá, Dios quiera. Rezamos para eso. ¿Hay nombres que te caigan, digamos, o que te gusten, o no los seguís tan de cerca tampoco? Yo no conozco demasiado. De hecho, personalmente, a los de acá y nada más, ¿no? También al cardenal arzobispo de Montevideo también, sí. Pero, bueno, algunos fueron muy cercanos y colaboradores de Francisco. Por ejemplo, el cardenal Zuppi, el cardenal Tagle de Filipinas, ¿no? De él también se habla mucho, ¿no? Sí, el que es secretario de Estado, Parolín. Son gente que han digamos, compartido de algún modo la preocupación y el trabajo de Francisco. Y yo creo que si fuera, vendría muy bien. ¿Sentís que va a cambiar algo? ¿El 7, el 8, el 9, el 10, cuando esto se resuelva? ¿Cambia algo o sigue como hasta ahora? Yo creo que la expresión sería ojalá cambie. En el sentido de, seguir caminando, ¿no? Ojalá siga cambiando. Ojalá siga cambiando, claro. Esa es la esperanza y la expectativa. O sea, alguien que continúe el camino de Francisco, pero con su propia personalidad y sobre todo, digamos, arraigando su vida y su misión, su ministerio en el Evangelio de Jesús. Héctor, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias por venir a visitarnos. Gracias a vos. Un saludo para toda la audiencia. Héctor Sordano, obispo de Gualeguaychú, pasó por la mañana de Ahora o Nunca, 10 para las 11 en toda la República Argentina, hasta el mediodía del programa. En Gualeguaychú, Ahora Cero. Ahora Cero. La radio que te mantiene informado.